Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos
Si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Iremos, Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? nuestro Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida, si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias damos por su sintonía. Le habla su hermano y amigo Mario José Mendieta Medina desde Managua, Nicaragua. Quiero agradecer a nuestra vasta audiencia,
a nuestros hermanos que desde ya están en sintonía de esta programación. Gracias damos a Dios y queremos en algunos minutos iniciar el mensaje de esta tarde. Yo quisiera que ya nos vayamos uniendo, a esta gigantesca transmisión. Quiero agradecer a mis hermanos, ¿verdad?, organizadores de este seminario. Agradecer a nuestros oyentes, Sí, sin ellos, hermano, no hubiese sido posible esta transmisión. Así que damos gracias a nuestro Dios. Ya en algunos minutos estaremos compartiendo con ustedes la enseñanza de esta tarde. Así que espero en Dios de que vayamos organizándonos, sentándonos. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios bendito, gracias te damos en esta tarde porque vamos a estudiar tus santas palabras. Permítanos, Señor bendito, hablar donde la Biblia habla y callar donde ésta calla. Permítanos, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Esperamos, Señor bendito, que todo lo que hagamos sea de gran edificación para nuestra alma. Concédenos, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley,
y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amados hermanos, hemos iniciado con la enseñanza de esta tarde. Y esta tarde me he interesado por escudriñar esta expresión y leyó el libro. Miren, Esdras era un escriba que fue invitado o llamado para llevar a cabo una lectura. Y en este caso, la lectura a la cual fue invitada fue el leer nuevamente la ley delante de la congregación, así como de hombres, como de mujeres, y de todo lo que podrían entender. Esto es lo que nosotros leemos en el versículo 2. Nehemías ahora piensa no en ver la parte física de la ciudad de Israel. Ya los muros estaban avanzando. Ya el pueblo estaba seguro. Ya el ánimo emocional, físico del pueblo ya estaba asegurado. Pero ahora le inquieta Nehemías algo que
indudablemente 70 años en la cautividad había ocasionado problemas. Mire, hermano, si el pueblo de Israel, teniendo a los sacerdotes, teniendo a los levitas a su servicio, teniendo el templo, siempre eran duros de servir, cuanto más, hermano, habiendo pasado 70 años, con un mínimo de recursos permitido en el cautiverio para que estuviesen pendientes de su religiosidad. Sí, pero no estaban prestos en un 100%. Ahí es donde nacen entonces, hermanos, las sinagogas. Eran reuniones pequeñas de judíos donde se leía la ley, donde se leía los profetas, donde se leían los salmos, donde se oraba, donde se cantaba. Había que resolver un problema. Y desde el capítulo 8 al versículo 13, hermano, entonces encontramos la renovación y reforma que Nehemías hace. Esta no era la segunda vez, hermanos, que ocurría. ¿No? ¿Se acuerdan de Josías? Mira, en el caso de Josías, fue de que el libro de la ley se había perdido. No lo encontraban, no sabían dónde estaban. Hasta que comenzaron a limpiar el templo, hermano, encontraron el libro de la ley. Eso me hace recordar, hermano, y tal vez ustedes se acuerdan, de lo triste que debe de ser para Dios haber dicho de que este pueblo era duro de servir. Duro de servir. En esta tarde quiero acordarme de un hecho que me aconteció en la congregación donde yo predicaba hace algunos años. Había una hermana que muy tristemente me decía que había perdido sus anteojos, sus lentes. Sí, sus lentes lo habían perdido. Y la hermana andaba muy triste y yo quedé muy preocupado por ello. Y entonces, hermano, al domingo siguiente que pensaba o había hablado con unos hermanos para aportar por los hermanos algo para los lentes de la hermana, ella llegó alegre y me decía: hermano, encontré los anteojos. Lo encontré. Ella andaba alegre. Y recuerdo que me dice con gran alegría, pero con una inocencia profunda: es que, hermano, se me había olvidado que yo puse mis anteojos en la Biblia y lo guardé en el ropero. Y hasta ahora que venía en la mañana para la iglesia, a congregarme como iglesia, ahora que vine en la mañana, entonces me encontré con la noticia que ya tenía los lentes y que lo tenía guardado. Lo único que me quedé pensativo es, hermano,
que nuestra hermanita poco estudiaba la Biblia. Y que al leer poco lo que dice la Biblia, hermano, nunca iba a encontrar su Biblia. Eso puede pasar muchas veces con nosotros, hermanos. Y quiero centrarme con el estudio de Nehemías, porque hay algunas lecciones que tenemos acá. Cuando fue puesto Esdras a hacer una lectura pública de la palabra de Dios, yo le invito a que no nos movamos del capítulo 8, versículo 1 al 18. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Este hombre era un maestro, era un escriba, y fue invitado a llevar la meditación, la reflexión. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo lo que podía entender. Observemos que los que estaban reunidos eran personas con uso de razón. Dice aquí, todo lo que podían entender lo que oían. Y esto quiere decir que ellos tenían un servicio de guardería para la criatura más pequeña. No sabemos los detalles de cómo se llevó a cabo este cuidado de los niños, pero es evidente, hermano, que se hicieron preparativos adecuados para que los adultos allí reunidos se pudieran concentrar en escuchar la lectura de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. En el verso 13 nos dice: desde el alba hasta el mediodía leyó el libro de la plaza que está delante de la puerta del agua, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Ya vio? Sería realmente difícil encontrar hoy una congregación que no escuchara leer la Biblia desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué ejemplo tenemos de una asamblea, hermano, que desde el alba, desde que salió el sol hasta el mediodía, escuchando atentamente la palabra de Dios? Esto demuestra que estaban verdaderamente interesados en oírla. Habían estado en el cautiverio por 70 años y nunca antes habían escuchado la palabra de Dios. Para ellos fue una nueva experiencia. Y el versículo 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había levantado para esa ocasión, y junto a él estaban a su derecha Matatía, Sema, Ananía, Uría, Hilcía y Maasía, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquía, Hasum, Hasbana, Zacarías y Mesulán. Estos eran los 13 hombres que estaban junto a Esdras. Veamos el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaban más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió el pueblo entero estuvo atento. Aquí se nos da la indicación que aquí estaban ellos de pie, escuchando la lectura de la ley. Y quiere decir que así permanecieron durante todo el tiempo que duró la lectura, sin sentarse para descansar.
desde el amanecer hasta el mediodía. En primer lugar, ellos elevaron una alabanza a Dios. Leamos el versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzando su mano respondió amén y amén, y se humillaron adorando al Señor, rostro en tierra. Esto quiere decir que ellos se inclinaron hasta tocar con su frente el suelo. Esta es la forma en que ellos adoraban en esos días. Y entonces Esdras alabó al Señor. Luego, continuando con nuestra lectura, en el verso 7 dice, los levitas, Jesuá, Bani, Serebia, Jazmín, Acú, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelitas, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Aquí tenemos una lista de nombres y lo mencionado porque fueron de personas de bastante importancia. Fueron los que explicaron la palabra de Dios a la gente ahí reunida. Y dice el versículo 8, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Esta gran asamblea de todo el pueblo se había reunido a la puerta de las aguas, dentro de los muros de Jerusalén. Los hombres mencionados en el versículo 7 fueron colocados en diferentes lugares entre la multitud, mientras el sacerdote y escriba Esdras leía una cierta parte de la ley y luego se detenía mientras cada uno de esos hombres, convenientemente distribuido al frente del grupo entre la multitud, le preguntaban a su grupo si habían comprendido lo que se acababa de leer. Y quizá la mayoría de la gente movería su cabeza asistiendo, indicando que habían comprendido. Pero quizá otros se levantaban sus manos, indicando que no habían entendido. Entonces el hombre asignado le explicaría el significado de esa parte de la ley. Mira el procedimiento, hermano. Mira el procedimiento. En breve minuto, por favor. En breve minuto, regreso, hermano, para que sigamos analizando el capítulo 8 del libro de Nehemías. En breve minuto. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame prudente, tu libro me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contenerte no pecar, y me instruye tu justicia por selvas y gozo mi alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel. Qué hermosa organización. ¿Lo han comprendido, hermano? Esdras, sacerdote y escriba, tomó el libro de la ley y comenzó a leerlo. Y mientras tanto, 12 hombres que eran levitas estaban distribuidos en distintas partes estratégicas y comenzaron ellos a darle el sentido de la palabra, a darle sustentación, argumentación a la ley de Moisés. Eso impresiona, hermano. Pero más impresiona las actitudes y la característica de esa asamblea. Sí,
Es impresionante la actitud que yo creo que hay que recatarlo. En primer lugar, hermanos, debemos de ser hombres preparados. Y debemos preparar hombres capaces que puedan enseñar a otros. Para que esos otros sean capaces de enseñar a los otros. Y así multiplicar la palabra de Dios. Se leía la ley. Y se dejaba de leer la ley para preguntársele a la iglesia si aprendió. Y si no aprendió, entonces se lo vamos a enseñar. Esto es muy importante, hermano. Es muy importante tenerlo presente. Yo me pregunto, hermano, si hoy en día hay congregaciones de la iglesia del Señor, si leemos extensamente la palabra de Dios, si le estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios, saben, hermanos, en muchas congregaciones, hermanos, estamos estudiando la Biblia superficialmente. Yo le pregunto a mi auditorio en esta tarde, hermano, ¿usted cree que usted va a aprender en media hora? ¿Usted cree, hermanos, que van a aprender en 40 minutos? 2 veces a la semana. ¿Qué hubiésemos pasado, hermanos, si fuéramos nosotros los que hubiéramos estado en aquel día, en aquel momento? Hubiéramos estado en aquel día, en aquel momento, hermano, leyendo la ley, oyendo la ley. ¿Cuánto hubiéramos estado tocándonos el reloj y frunciéndole los ojos al predicador? ¿Cuántos nos hubiéramos levantado? Porque qué irresponsable este hermano, cómo abusa del tiempo de los hermanitos. Si es el culto es de tal hora a tal hora y ya tenemos 5 minutos más de estar aquí, qué irresponsable, no hay que volverlo a poner. El pueblo andaba como anduvo porque se olvidaba de la ley de Dios. Y nosotros andamos hoy en nuestros tiempos, hermanos, como andamos, simple y sencillamente. ¿Saben por qué? Porque estamos peor que el pueblo de Israel. Aquellos porque estuvieron en el cautiverio, pero aquellos porque en su dura servir se olvidaban de lo que la ley decía. ¿Y nosotros por qué, hermano? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Qué bonito sería que en nuestras congregaciones, hermanos, uno se levantara a leer lo que la Biblia dice, lo que el Nuevo Testamento dice, y luego tuviéramos maestros preparados, colocados en diferentes partes de nuestro local de reunión, a cargo de nuestros respectivos grupos, para responder a las preguntas que pudieran surgir. Te podré poner un ejemplo de esto. Imagínese
que leamos el capítulo 1, versículo 4 del libro de Efesios. Según nos escogió en él ante la fundación del mundo. Y seguido del versículo 5 y 6. Y luego se descendría. Luego entonces preguntaríamos, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Qué enseñó Pablo? ¿Sabe, hermano? Es posible que una lectura extensa, comentada detalladamente, conduciría a una renovación espiritual. Al menos esta lectura que tuvo lugar en los tiempos de Nehemías sí lo logró. La lectura de la ley junto con la formulación de preguntas y la respuesta dada por los maestros, por los levitas, hizo que la gente entendiera la ley. Sí. Eso es muy importante entenderlo. La lectura de la ley, junto con la formulación de preguntas y la respuesta dada por maestro, hizo que la gente entendiera la ley al escuchar cada uno desde su lugar la exposición de la palabra. Apenas se escuchaba algo que no se entendiera, inmediatamente era clarificado. Apoyo la idea, hermano, de que hoy por hoy la Biblia debería de ser enseñada de esta manera y que cada versículo que no resulte claro tendría que ser explicado. Lo que sucede es que hoy existe una gran falta de interés en la palabra de Dios. No creemos que sea muy adecuado ni didáctico el sistema de tomar un versículo y luego irse por toda parte, por dentro y por fuera de la Biblia, en un mensaje de predicación del Evangelio. Y luego irse por toda parte. Y sin volver al pasaje leído, para explicarlo debidamente, no creemos que ese sea el sistema correcto. Creemos que Dios quiere que leamos la Biblia e intentemos explicarla a medida que avancemos en su lectura. El actuar de otra manera, lo único que consigue es fomentar la falta de interés en la palabra de Dios. En otras palabras, no nos estamos deteniendo en la lectura de la Biblia, en la explicación, en el análisis, en la argumentación, en la sustentación de un solo versículo. No. Hay veces damos tour en toda la Sagrada Escritura. En el capítulo 8, versículo 8, tenemos otra gran lección para todos. Hay muchos métodos que se pueden utilizar en la predicación. Hay un acercamiento psicológico a la palabra de Dios, una aproximación erudita o intelectual, y muchos se distribuyen por otras opciones. Y creemos que hay una manera de exponer la palabra. Y el método utilizado en este pasaje bíblico que estamos considerando, y es resumido en la siguiente afirmación que hemos leído en el versículo 8. Y leía claramente en el libro de la ley y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Realmente necesitamos comprender lo que Dios está diciendo en su palabra.
Continuamos con el versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado al Señor nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Muchas de estas personas nunca habían escuchado la palabra de Dios, la lectura clara y la enseñanza de la ley, y le hizo sentir una convicción profunda de sus pecados. Y esto causó algo así como un estallido emocional que hizo brotar lágrimas de arrepentimiento, y posiblemente lloraron también de alegría porque estaban muy conmovidos. Pero miren lo que dice el versículo 10. Luego le dijo: id, comed los mejores alimentos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque este es el gran día consagrado a nuestro Jehová. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Ahora este fue un servicio, una coinonía, una comunión. No lloren. Vayan a su casa, coman, beban, compartan con los demás. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Son idénticas las palabras del apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Os lo repito, alegraos siempre en el Señor, alegraos. Regocijaos en el Señor hoy, regocijados en el Señor. El secreto es la oración, pero la fuente del poder para el cristiano es la alegría. La palabra de Dios, estimado oyente, debería hacerle feliz. Esa es una de las razones por las cuales pensamos que algo anda mal en el servicio hoy en día de nuestras congregaciones. Porque pocas veces logramos hacer sentir feliz a los hermanos que nos oyen. Mire lo que trajo la palabra de Dios. Trajo ánimo, trajo exhortación, trajo señalamiento. Pero ¿qué produjo la palabra de Dios? ¿Tristeza? No. Alegría. Vayan, gócense en el Señor hoy, sean felices. Si pecaron, arrepiéntanse. Pero no podemos estar llorando. ¿Sí? Pero regresen a casa. Regresen a casa felices porque escucharon palabra de Dios. Estimado oyente, la palabra de Dios debe traerle alegría después de despertar nuestra conciencia a la presencia del pecado y de corregirnos, porque toda palabra de Dios es inspirada por Él, útil para corregir, útil para redarguir, útil para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todas buenas obras. Debe de corregirnos
haciéndonos sentir la tristeza por haberme apartado de ella, pero también debe de producir en nosotros alivio, paz y alegría. Dios no quiere que usted tenga solo un poco de alegría, sino que usted disfrute mucho leyendo su palabra, estudiándola. Ahora el estudio de la palabra de Dios debería traer ese gozo a su vida. Y si el estudio de la palabra de Dios no le está trayendo alegría a su vida, entonces hay algo que radicalmente está fallando. Y no en la palabra, sino en usted. Hay que enfrentar ese problema. Usted tiene que dirigirse a Dios en oración y decirle: Señor, yo quiero que tu palabra traiga gozo a mi vida. Y si hay nube que se interpone, que está interfiriendo en nuestra relación de compañerismo y comunión, cualquiera que sea, quiero que sea removida para que cuando estudie la palabra yo pueda experimentar la alegría que el Señor trae. Y eso es lo que será ir a la iglesia. Una experiencia que realmente se pueda disfrutar, es decir, una experiencia alegre. Estando en casa de visita, le dice la mamá a su hijo: fulano, ya es la tercera vez que yo te digo que te aquietes. Y si tú no te comportas, te voy a poner a leer la Biblia. ¿Qué le quiso dar a entender esta hermana a su hijo? ¿Cómo está percibiendo su hijo lo que es la Biblia? Ese hijo va a crecer pensando que la Biblia es castigo, en vez de bendición, en vez de paz, en vez de gozo. ¿Ha visto usted las multitudes que se dirigen a los acontecimientos deportivos? Es como si acudieran a una fiesta por la alegría que muestran. ¿Ha visto a la gente acercándose a los locales de reuniones de la iglesia un domingo por la mañana? Parecen reflejar pensamientos como qué obligación, qué carga. Hay muchas personas que están soportando cargas pesadas, pero esas cargas deberían ser dejadas en las reuniones y las personas deberían de salir de esos lugares con sus corazones rebosando de alegría o demostrando que se acaba de disfrutar de una grata experiencia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos hermanos salen contentos y alegres porque se leyó el libro? ¿Cuántos? Porque se estudió la Biblia. ¿Cuántos? Porque se dio una enseñanza bíblica. ¿Cuántos? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque había entendido la palabra que le habían enseñado. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuánto estamos comprendiendo lo que aquí se está enseñando? ¿Sí?
¿Lo estoy entendiendo? Primero dije, hay que leer el libro ampliamente. Desde el alba hasta el mediodía. Después dije, hay que tener hombres capaces, preparados, entendidos, nutridos, intérprete de la Escritura, para poder enseñar a la iglesia, así como en el pueblo de Israel habían hombres preparados para comprender la enseñanza dentro del pueblo de Israel. Pero en tercer lugar, estoy diciendo que hay que tener actitud o actitudes correctas cuando estamos en la enseñanza. Cuando Pablo le decía a los corintios, cuando reunís vosotros, alguno trae salmo, otro profecía, otro lengua, otro esto, sea para la edificación. ¿Cuánto estamos saliendo de nuestras locales reuniones? Hermano Talí, hermano Joel, hermano Aldo, hermano que me esté escuchando y que me van a escuchar en la posteridad. ¿Cuánto estamos saliendo de nuestras reuniones edificados? Transformado, convertido, trayendo a nuestras reuniones carga de preocupaciones, dejándola en nuestro local de reunión, esas cargas de preocupaciones, e ir de nuevo a casa con alegría, con gozo en nuestros corazones. El versículo 13. Al día siguiente se reunieron la cabeza de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, junto al escriba Esdras, para estudiar la palabra de la ley. Mira, hermano, al día siguiente se volvieron a acercar para recibir más instrucciones. Ya vayamos, hermanos, quitándonos de mente que solamente 2 veces a la semana podemos estudiar la Biblia o debemos estudiar la Biblia. Y el verso 14 al 18 dice, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que habitaron y hallaron escrito que en la ley de Moisés habían mandado por medio de Moisés que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salí al monte y traed rama de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron rama e hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, en su patio, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas y en las plazas de la puerta de Efraín. Toda la asamblea que volvió a la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo gran alegría, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día,
desde el primer día, hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según lo establecido. ¿Ya vio? Quiero destacar en mis últimos 2 minutos. 1. Leer la Biblia. 2. Dar la interpretación correcta de la Biblia. Trae como resultado arrepentimiento, gozo y obediencia. Amén. Sí, amén. Eso fue lo que pasó en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 18. Nehemías logró restaurar los muros y ahora estaba comenzando a restaurar los cimientos de los muros espirituales que también estaban destruidos. Traigamos esta aplicación hoy en nuestras congregaciones. Leamos la Biblia. Interpretemos correctamente la Biblia. Tengamos la actitud correcta al oír la Biblia. Arrepintámonos, gocémonos y obedezcamos. Y cuando logremos esto, hermanos, el Señor nuestro nos bendecirá grandemente y encontraremos vida eterna allá en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos en esta ocasión. Gracias te damos porque hemos hablado de tu palabra. Padre amado, bendícenos. Ayúdanos a ser un hombre como Esdras, a ser hombre como Nehemías, a ser hombres como los levitas, que leían las escrituras, interpretaban las escrituras y lograban convencer al pueblo a arrepentirse, a gozarse y a obedecer en la palabra de Dios. Padre amado, permítanos prepararnos como líderes del presente y lograr con tu ayuda y con la palabra a fortalecer a los futuros, a los líderes del futuro. Gracias por esta lección bíblica y en Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Y si usted estuvo de acuerdo con esta enseñanza, diga ahí donde usted está. Amén. Sea Dios glorificado. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde y nos seguimos escuchando. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame prudente, en tu libro me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas andar. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley yo declararé. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas andar.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?